Bueno, bienvenidos al Ministerio Pasos de Esperanza. Recuerde que estamos desafiados a estudiar la carta a los Efesios y vamos por el capítulo 4 bajo el tema esta semana de cómo funciona la iglesia. Y ya hicimos una primera entrega hablando de que la iglesia funciona para mostrar el poder de Dios a través de los dones, de los carismas, y que el mayor don entregado, dispensado por el Señor, es Cristo en nosotros. Hoy vamos a tomar entonces el versículo 11 y 12, donde dice la Escritura que el Señor constituyó o asignó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con el fin de perfeccionar a los santos para el ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Y es allí donde nos vamos a centrar en una palabra que está en primer lugar hablando de que cómo los ministerios, los carismas, los dones, las habilidades que han venido dispensados a nosotros a través de Cristo y del Espíritu de la Resurrección está para ser usado en el perfeccionamiento de los santos. Y la palabra perfeccionar significa catartizo y viene del artesano, del artista, de aquel que trabaja transformando algo. Y fue usada en el Nuevo Testamento cuando Juan, cuando Andrés estaban remendando las redes, estaban perfeccionando, estaban arreglando y cambiando muchas cosas para que las redes fueran útiles. Es ahí donde los santos, los miembros de las iglesias requieren recibir discipulado, y el discipulado es una forma de perfeccionar, es una forma de arreglar para que la persona se vaya instruyendo y vaya siendo capacitado para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, lo que hay que mirar es que es muy importante el método que usamos, pero también es muy importante la actitud de corazón. Y es ahí donde en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4, el Señor está recomendando y dice: apacentad la grey, pero apacentar la grey dando ejemplo a la grey, no haciendo uso o abuso de ella, no como señoreándose sobre ella, sino trayendo un ejemplo a la vida de ellos. Y está escrito por Pedro. Este mismo Pedro es el que el Señor lo confronta en el Evangelio de Juan y le dice: Pedro, ¿me amas? Y le recomienda: apacienta mis ovejas, cuida mis corderos, apacienta mi grey. Estamos aquí haciendo énfasis en cómo se debe de hacer, cuál debe ser la actitud del corazón. El Señor les dice a sus discípulos: mire, los gobernantes se enseñorean de las naciones, mas en vosotros no vamos a hacerlo de esa manera. Nosotros estamos instituidos por el Señor como iglesia para servir, y al servir estamos perfeccionando a los santos, estamos ayudando a los santos a que se desarrollen. Entonces esto tiene que ver en cuanto a la actitud. Ahora vamos a ver la forma, y al mirar la forma voy a tomar aquí en cuenta un pasaje de Colosenses 1:28 y dice: nosotros anunciamos a Cristo. Este es siempre el mensaje central de la forma en que nosotros discipulamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces el método nos dice aquí: mensaje central. ¿Qué es lo que tenemos que predicar? Cristo. ¿De quién tenemos que hablar? De Cristo. ¿Cuál es el mensaje de salvación a los hombres? Cristo. Pero ¿cuál es el mensaje de discipulado a los hombres? Cristo. Con Cristo, en Él y por Él y en Él debemos de estar nosotros fundamentando nuestra evangelización y nuestro discipulado. Ahora dice que el elemento con el cual vamos a trabajar, o la forma en que lo vamos a hacer, es primero amonestando a todo hombre, y luego dice: y enseñando a todo hombre. ¿Por qué hay ese orden? ¿Qué significa primero amonestar y luego enseñar? Y dice que la enseñanza es en sabiduría y que el fin es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, realmente la palabra amonestar significa primero llamar la atención.
Yo no puedo discipular si primero no llamo la atención. ¿Hacia dónde enfoco la persona? ¿Hacia dónde llamo la atención de la persona? Es ahí lo importante, porque yo debo de llamar la atención de la persona, amonestarla hacia el centro de su vida, que es Cristo Jesús. El mensaje central que le transformará, el mensaje que le dará el poder para vencer toda dificultad, el mensaje que le traerá descanso, reposo, valor a su vida, es Cristo Jesús el Señor. Entonces primero tengo que amonestar, centrar, enfocarlo hacia Cristo y luego enseñarle todas las cosas que Él nos ha mandado que enseñemos. Estas son las dos formas en que perfeccionamos a los santos. Estamos hablando de la actitud del corazón, pero también estamos hablando de la forma en que lo hacemos. Y voy a tomar un pasaje para concluir y dice en Hechos 19, está hablando Pablo y dice: entrando Pablo en la sinagoga, habló con valentía por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y hago énfasis en este pasaje porque dice que Él lo hizo por espacio de 3 meses. Es decir, el discipulado no es una cartilla. El discipulado, el perfeccionar, el acomodar, el arreglar a los santos, no es algo que se hace llevándolos a bautizarse o llevándolos a servir, sino que es un proceso de formación. Y dice que en este proceso de formación de Pablo, dice, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero algunos rehúsan creer, maldecían el camino delante de la multitud. Y Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos. O sea, continuó con un grupo pequeño, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años con un grupo más pequeño, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Mensaje central: Cristo. Amonestación: cuando él vio que rehusaron creer, entonces se fue con un grupo más pequeño, porque no podemos enseñar de Cristo al que no quiere que se le enseñe de Cristo. Entonces el discípulo es llamado para estar con Él, para aprender de Él y para vivir como Él vivió. Es ahí donde nosotros estamos siendo parte de este ministerio, a través del cual y cómo está la iglesia y cómo funciona la iglesia y para qué existe la iglesia. Efesios capítulo 4, léelo en casa y continuamos estudiándolo.